¿Cómo llegamos a la parte de lo que nosotros llamamos esta parte de humanismo y renacimiento, ¿no? Aquí vamos a ponerlo, ¿cómo llegamos al renacimiento? Aquí. Ujú. ¿Alguien de ustedes ha viajado, ha estado en Europa? ¿No? ¿Ninguno de ustedes ha viajado alguna vez ¿A dónde, maestra? a Europa? ¿Alguno de ustedes ha estado allá o su familia, alguien? ¿No? Ah, no, ahí sí soy pobre. Vean, No, profe. aquí, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos del renacimiento, estamos hablando de una palabra que significa renacer, es decir, resurgir. ¿Y a qué se refiere este término de resurgir? Es un término muy interesante porque se refiere a que durante 1000 años aproximadamente, durante 1000 años, existió un periodo de la historia que se llamó la Edad Media. Entonces, la Edad Media, nosotros la ubicamos por cosas así como el rey Arturo o incluso lo hemos visto en cosas como Cher, ¿no? Por ejemplo, esta serie, las princesas, todos los cuentos de princesas, de hadas, de monstruos, de troles, todo eso proviene de la Edad Media. Digamos que los autores, El Señor de los Anillos, si la han visto, Harry Potter, todo ello se nutren de la Edad Media. ¿Por qué? Porque los escritores se encuentran en estos 1000 años muchas leyendas, muchas historias que se fueron creando, ¿no? Poco a poco y que se fueron armando sobre todo en las sociedades europeas, que era lo único que existía, ¿no? En ese momento que se conocía. Entonces, en esos 1000 años, ¿qué fueron los que sucedió? Es decir, ¿qué se consolidó en esos 1000 años? Por un lado, se consolidó lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, ¿no? Ahí es donde la Iglesia Católica toma su poder, es decir, los romanos dejan de existir como imperio y van a surgir nuevos reyes y esos nuevos reyes prácticamente van a estar todos bajo el dominio de los papas, ¿no? Entonces es una época, la Edad Media, donde vamos a ver que la iglesia tiene mucho control sobre la sociedad, sobre la gente, entonces se inventan un montón de cosas, de imágenes, de monstruos, de fantasías, ¿para qué? Pues para poder tener en control a la gente. Por ejemplo, se inventan mitos como el mito de las brujas, ¿no? Para castigar a las mujeres, o se inventa el mito del diablo, por ejemplo, para que lo toman de los griegos, no es una figura, lo vamos a ver más adelante, no es una figura que se cree nada más así, porque sí, no, es prácticamente viene de las historias de la mitología griega, en este caso, el diablo lo toman de un ser mitológico que se llama un fauno. Entonces, por ejemplo, así, ¿no? Van tomando la imagen de Cristo o de Dios, la toman del dios Zeus. Entonces, es toda una mezcolanza, pero la iglesia prácticamente es la que domina esta época, ¿no? Entonces, es una época donde también, por ejemplo, se construyen los castillos, por ejemplo, han visto el castillo de Disney, ¿no? Bueno, pues de ahí retoma un poco la idea de esto de los seres como hadas, duendes, troles, elfos y todo, porque era el mundo que entendía la gente, porque la gente vivían en un castillo, hagan cuenta que había un castillo, y alrededor del castillo vivía la gente ahí. Eso se le conocía como feudo. Entonces, el feudo era un pacto que tenían entre los señores feudales que vivían en el castillo, los, digamos, por decir, ricos, con los campesinos. Entonces era una asociación, un trato legal, donde decían, el señor feudal decía, yo te doy las tierras para que las siembres y comas. ¿A cambio de qué? A cambio de que me defiendas de la gente que viene y me ataca. Entonces, ese pacto es lo que se llama feudo. Y entonces el señor feudal, por ejemplo, tenía el control de las personas. Entonces, hay muchas historias de algo que se llama incluso el derecho de pernada. El derecho de pernada consistía, por ejemplo, imagínense aquí a dos personas, ajá, que se van a casar, ¿no? Dos personas que se van a casar y en la noche de bodas el marido no va a estar
con su esposa. El que va a estar con la esposa va a ser el señor feudal para probar si es pura y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eran, digamos, derivadas de este pacto. También existía un poco, había poco comercio, de hecho no existía como tal, y es cuando se crean todas las leyendas y todas las historias. ¿Para qué? Para que la gente que está en el feudo, ahí encerrada, pues obviamente no se salga, no se vaya. Entonces es cuando se inventan esas historias así de que si te sales fuera del feudo, no, te vas a encontrar monstruos, hadas y cosas así. Pero obviamente todas esas historias son de la creencia popular, son canciones populares, los hombres lobo y todo este asunto. Se crea en esta época, entonces, para que la gente esté asustada, ¿no? Esté asustada, no salga del feudo y se mantenga acá. Seguramente a sus papás les habrá tocado cuando eran muy chicos. Si no, pregúntenle a ver qué época, qué edad tenían. Por ejemplo, aquí en México, una vez había muchos problemas políticos ahí por los 94. Habían salido los zapatistas y habían matado a candidatos, habían matado a Colosio, en fin. Entonces, para que la gente no hablara de eso y más bien tuviera otras cosas de qué hablar, inventaron el mito, así se llamaba, del chupacabras. Ajá. ¿Sí lo habían escuchado mencionar? El famoso chupacabras, ¿no? ¿Alguno de ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te decían del chupacabras, Andrés, por ejemplo? Pues que, bueno, había dos de chupacabras. Ajá, ajá, Una, y sobre todo porque pues mi familia viene de Oaxaca y pues de ahí en teoría ajá, está el chupacabras, ¿no? Y ajá, pues me decían, una, o que chupaba sangre de cabra o que les ajá, chupaba el esqueleto. ajá. Efectivamente, sí, así era. No se Y las... sí, que se las comía. Entonces, imagínense, en un país como México, pues México es un país grande, ¿no? Entonces, imagínense en México, así decían los periódicos, ya viene el chupacabras por la frontera. Entonces, todo el mundo, de lo único que hablábamos en esa época, era del chupacabras. Y ya se nos había olvidado de los políticos muertos y los zapatistas y todo. Todos los periódicos así, ya viene en Chihuahua. Luego ya lo vieron en Guadalajara, si ya está en la Ciudad de México, y bueno, era la locura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desvían la atención. Todo lo mismo, todos estos monstruos, estos fenómenos, los dragones, las hidras, todos estos seres fantásticos se crean en esta época porque ¿quién los crea? Pues los crea aquí la iglesia para que, pues para tener asustada a la gente y mantenerla acá. Pero esto es una de las tantas cosas que pasaron en esta época, ¿no? También hubo momentos de claridad, nace, por ejemplo, una nueva religión que es el Islam, ¿no? El Islam, que ahora tiene muchísimos seguidores, ¿no? En este caso es el cristianismo, el Islam y el judaísmo, son las tres únicas religiones que adoran a un Dios, son las religiones monoteicas, es decir, de un solo Dios. Y entonces, por ejemplo, surge Alá, Mahoma, todo ello. Entonces, es una época que sí, si bien tiene sus claroscuros, es una época bastante interesante. Pero el poder, esto es lo más importante, va a ser en este caso concentrado por unos cuantos. Y toda la historia lo vamos a ir viendo poco a poco, simplemente es una lucha entre la gente que tiene recursos con la gente que no tiene recursos. Países ricos contra países pobres, no países en este caso sometidos contra países en este caso que los someten. Eso es prácticamente la historia, es digamos el motor de la historia, es esta contradicción entre ellos. Entonces, algo que va a suceder aquí es muy interesante. Por Profe, ejemplo, dime, Fer. bueno, es que le quería comentar que no sé si está ambientada en esa época, pero se llama El nombre de la rosa, Ajá, por que es supuesto. muy padre. Ujú, ujú. Por Y supuesto. bueno, dice una frase, ahorita que decía de la iglesia, dice Ujú. una frase muy interesante de la risa que no te podías reír porque creo que no le temías al diablo y si no le temías no existía Dios. Ajá.
Más bien era un poco al revés. Era en El nombre de la rosa, que es un libro muy interesante. Aquí vamos a tener unas imágenes, que es un escritor que se llama Humberto Eco. También pueden ver la película, es muy interesante. Aparte es una película romántica, ¿no? Así, ¿no? El nombre de la rosa. Ujú. Y el escritor es Humberto, así sin H, Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco. Y entonces el libro plantea en una discusión que hay entre dos monasterios, entre varias órdenes en la época, pero sobre todo se sitúa ya casi al final de la Edad Media, principio del Renacimiento, donde se ponen a discutir, vean cuál era la discusión para que vean el nivel que era. Se ponían a discutir si las ropas de Cristo eran suyas o no, porque si eran suyas, entonces los monjes que tenían mucho dinero, los padres que tenían mucho dinero, entonces decían, entonces pues nosotros podemos ser ricos, ¿no? Porque Cristo tenía sus ropas y se las compró. Pero los otros, los franciscanos, que son los que hacen votos de pobreza, decían, pues no, no hay que tener nada porque las ropas no eran de él, eran prestadas. Entonces hay que hacer votos de pobreza. Entonces, en medio de esa pelea, se sitúa la novela en un monasterio donde están muchos libros, pero todos los libros que están ahí en esa biblioteca están prohibidos, no, la gente no los puede leer. ¿Por qué están prohibidos? Porque es conocimiento. Y entonces la iglesia asume que si la gente lee o se vuelve letrada o conoce el mundo, pues obviamente pues va a dejar las supersticiones, va a dejar de creer en fantasmas, monstruos y todo ese asunto, y entonces van a perder el control sobre ellos, van a perder el poder. Entonces sucede un asesinato y en ese asesinato uno de los monjes, Guillermo de Baskerville, comienza a buscar un libro que para él es muy importante, pues a resolver el problema, lo que está pasando, y no les voy a echar a perder la película, pero cuando hace esa frase es porque hay un monje que es el monje que cuida, ¿no? Que es el que cuida a los libros, que la gente no los lea para no perder el poder de la iglesia. Y entonces, como están buscando, encuentran un libro maldito, que es el libro de Aristóteles, que se llama La Comedia. Entonces es un libro que plantea chistes, es como, la comedia es como para reír, ligera, ¿no? Hay muchos enredos. Entonces, el tipo este le dice al personaje principal de la novela, le dice, es que si la gente comienza a reírse, le va a perder miedo a Dios. Y entonces al perderle miedo a Dios, se acaba nuestro poder. Ya no le van a tener miedo absolutamente a nada. Y entonces prácticamente hasta la fecha esa frase puede quedar bien entre nosotros, ¿no? Es decir, si le pierdes miedo a todo, pues ya por ejemplo, y te ríes o asumes, pues pierdes un poco la cuestión, la autoridad pierde, digamos, su poco prestigio o su poca influencia sobre uno. Entonces, sí, esa es una gran novela, Fer, cuando puedan, vean la película, es súper interesante porque aparte les muestra cómo esta cuestión medieval, ¿no? Profe, Dime. ¿dónde se puede ver la película? Mira, creo que está en Netflix. Estoy casi seguro que está en Netflix o en Prime Video. Pero sí está en línea y dura como hora y media. Y aparte es con actores también conocidos. Es con Sean Connery y con uno que se llama Christian Bale. No, Christian Bale, ese es el Batman. Christian Slater, perdón. Y está interesante, y aparte hay una historia de amor atrás muy interesante, ¿no? Muy padre, de cómo se confronta un monje a la cuestión de no enamorarse o de no tener sexo o de no tener, vaya, una vida personal, ¿no? También viene en este libro eso. Entonces, déjenme buscar si la puedo encontrar en Netflix, ¿no? Y si no, les envío un enlace de la película. Pero sí está en línea. Muy bien, entonces, obviamente, Gracias. no, a ti. Entonces, obviamente, estas cuestiones con la iglesia, pues van a hacer que la gente viva con pensamiento completamente, un pensamiento
que hoy nosotros diríamos absurdos. ¿Cuáles eran las tres bases? Había tres bases para que el pensamiento medieval persistiera. Entonces eran tres. Uno, Dios, es todo. Dios es todo y es el centro de todo. Entonces, imagínense, toda la gente, más que tener aprecio o si son creyentes o todo, tener una visión positiva del Dios, no, era como el Dios vengador, tenebroso, que te va a atacar y todo ese asunto. Entonces la gente le tenía miedo y por eso le tenían tanto miedo a estas figuras que se habían inventado. Luego la otra es que la Tierra es plana. Entonces pensaban prácticamente que sí, que efectivamente la Tierra era plana y estaba cargada por un elefante y a su vez que ese elefante estaba sobre una tortuga, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, los barcos no viajaban más allá de lo que se llamaba el Cabo de Hornos. ¿Por qué? Porque ahí se llama así, porque el agua se evapora por el calor y obviamente pensaban que ahí abajo estaba el infierno, ¿no? Y que por eso salía ese vapor de las aguas por el infierno. Entonces, obviamente esta era otra. Y la otra idea era que la Tierra, perdón, que el Sol, así lo borro, el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Alrededor de la Tierra. Entonces, si se fijan, son tres ideas básicas. Entonces, de que decía, si alguien les decía, no, la Tierra gira alrededor del Sol, bueno, te costaba la vida, ¿no? Pues te mataban, te colgaban, todo, porque estabas en contra de las tres grandes bases de la cual era todo el mundo. Entonces va a llegar el Renacimiento. El Renacimiento va a ser en el siglo XV, es decir, en los años 1400, y este movimiento va a llegar a través de algo que se llama el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Va a ser un periodo, una filosofía, ojo, una filosofía de vida que plantea algo muy importante, que la primera gran base o el primer gran dogma. Y entonces ya Dios no es todo. El humanismo dice el hombre, ¿no? El hombre lo es todo. El hombre lo es todo. Entonces hay un cambio total, en este caso, en la idea, ¿no? Ahora ya no es Dios, ahora es el hombre. ¿Y cómo se llega a construir este pensamiento? Pues no se llega a construir poco a poco a través de ir revisando, ir conociendo, ver los libros que estuvieron ocultos después de 1000 años, ver cosas, ¿no? Experimentar, salir y sobre todo que se empiezan a construir ciudades. Entonces, vean, por ejemplo, todas estas ciudades que nosotros vemos así como París, Londres, Ámsterdam, no sé cuál otra, Florencia, todas estas ciudades que están allí en Europa, que son muy grandes, Madrid y todo, ¿cómo comenzaron? Comenzaron por lo siguiente, ¿no? Porque eran ciudades, aquí estaba el feudo, aquí estaba el castillo, ¿no? Aquí el castillo, aquí el feudo, aquí la gente y todo esto. Entonces, esta gente, para que me entiendan, les voy a poner una analogía. Esta gente solamente comía lo que decía el señor feudal, ¿no? Entonces el señor feudal decía, hoy vamos a desayunar yogur de limón con nopales. Y así, entonces toda la gente tenía que desayunar el yogur de limón con nopales. Entonces, ¿por qué? Pues porque no había otra cosa que venderse, otra cosa que hay. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos? Algunos de estos, ¿no? Señor, que estaban aquí, algunos de estos vasallos, se salieron del feudo, ¿no? Se salieron, vencieron todos sus miedos, ¿no? Se enfrentaron a muchos miedos, los vencieron y fundaron pequeñas ciudades, en este caso que llamaron burgos. Entonces, en los burgos ya la gente podía decidir qué comprar, qué comer, cuándo dormir, qué hacer y todo ese asunto. Y ya no le tenían que pedir permiso al señor feudal. Aquí ya había un aspecto de libertad. Y entonces estos burgos van a convertirse poco a poco, no van a partir de ser
este pequeño pueblo se van a convertir en ciudades. Y de esas ciudades van a ser una nueva clase social que se llama la burguesía, ¿no? La burguesía. Y entonces la burguesía ahora, por ejemplo, cuando hablamos y decimos, ah, ese es muy burgués o todo, es como la gente rica, la gente comerciante, la gente que ha acumulado. Entonces, los burgos van a ser el gran motor para que esta filosofía humanista de el hombre lo es todo tenga impacto, ¿no? Vaya y se posicione, en este caso, quitando la idea de Dios como todo y de los fantasmas y los monstruos y todo. Entonces, los que se arriesgan a salir del feudo y fundan los burgos, verdaderamente son los héroes, en este caso de la historia, son los que logran tumbar. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario hasta este momento? ¿No? Perfecto. Entonces, ahí vamos a ir Una pregunta, bien. ¿los burgueses? Dime, Fer. Ah, ¿los burgueses son los que vendían o algo así? O sea, Sí, eran los comercio. comerciantes, totalmente, hasta la fecha. Ajá, hoy podemos decir que Ah, la ok. burguesía son los comerciantes, efectivamente. Gracias, profe. No, a ti. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien, ahí vamos a ir viendo, apoyándonos de imágenes de estos GIFs poco simpáticos que representan los momentos ahí que estamos viendo. Entonces, decimos que el humanismo, entonces, que quede claro, la idea es de que el hombre se vuelve el centro de las cosas. ¿Por qué? Porque destruye sus creencias, ¿no? Las creencias que tenía antes y entonces va a buscar nuevas formas o nuevas creencias y se da cuenta de que es poderoso. Entonces aquí esta imagen que es muy simpática representa aquí a Dios, ¿no? En este caso esta es la torre de Babel. Y la está destruyendo. ¿Por qué? Porque la torre de Babel, según la cuestión bíblica, es esta cuestión de que querían construir una torre hasta que llegara al cielo y entonces estar con Dios y entonces ahí Dios está muy enojado y la destruye porque dice, no, no, a mí nadie me va a alcanzar y destruye la torre de Babel, ¿no? Entonces es un poco la idea contra lo que luchaban los humanistas, decir, no, sí podemos construirla, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente va a haber, aquí le ponemos, va a haber una ruptura entre, pues sí, muchísima de la gente que está acompañando, en este caso, por un lado, a los humanistas y por otro lado, los que tenían una cuestión como todavía muy, muy medieval. Entonces, es una cuestión que se va a ir dando poco a poco, no es que haya una fecha que digamos, a partir de aquí comenzó el Renacimiento. No, 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 es un periodo de transición. Entonces ahí vemos a este hombre que descubre a su novia medieval ahí dándose besos con otro, ¿no? Entonces, que una de las cosas muy importantes que va a tener también la parte del renacentista va a ser que el cuerpo, por ejemplo, aquí tenemos, eso se llama El hombre del Vitruvio, es un cuadro es un boceto de los estudios que hacía Leonardo da Vinci, no es como tal una pintura, más bien es una anotación en un cuadernillo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Algo muy interesante, ¿no? La belleza, en este caso, deja de ser la belleza divina, ¿no? La belleza así de Dios y todo ese asunto, y empieza a concentrar en el hombre, ¿no? Entonces, por esto este cuadro es muy famoso porque trata de medir, en este caso, las proporciones del hombre a través de esto, ¿no? Lo vamos a ver después un poquito más adelante y tratar de entender qué es el hombre. Ya empiezan a olvidarse de que ya Dios, sí, sí, llevamos 1000 años hablando de Dios, ahora hablemos de los hombres. Y entonces, obviamente, por ejemplo, esta obra de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina lo que hay arriba son muchos fragmentos de la Biblia, son pasajes de la Biblia, sobre todo del Génesis y de los primeros 5 libros, y entonces ahí va representando. Entonces este es como el origen, ¿no? Que le llamamos el origen. O la creación. Entonces ahí Dios le da la mano ahí a Adán y ahí se ponen a jugar, ¿no? Entonces, obviamente, sí hay una continuidad de la cuestión religiosa, pues sí, la iglesia sigue teniendo mucho poder, pero también ellos empiezan a asumir
que deben de empezar a modificar sus criterios si quieren sobrevivir. Entonces esto es muy interesante porque, pues sí, los papas van y vienen, se mueren y todo, pero el papado continúa, entonces esperan este asunto, ¿no? Por eso no son tan, la ruptura no es tan fuerte, sino que se va a dar poco a poco. Y también en esta época, en el Renacimiento, pues obviamente va a nacer, ¿no? A nacer el saber científico. Entonces, obviamente, y por ejemplo, si ven la película esta del Nombre de la Rosa, empiezan a ver cómo incluso los personajes empiezan a aplicar métodos que ya son métodos que les llaman empíricos, que empiezan ya a tener un avistamiento de lo que va a ser la ciencia, ¿no? Posteriormente. Entonces ya empieza a ocupar deducciones, empieza a hacer conjunciones acerca de teorías, de esto pasó por esto, este se murió por aquel, esto es otro. Entonces es súper interesante verlo, ver cómo se va construyendo el saber, pero obviamente es el saber científico contra, ¿no? La superstición, contra las supersticiones. Entonces, ¿quién de ustedes es supersticioso de aquí? ¿Quién de ustedes piensa así o tiene sus supersticiones? ¿No? ¿Nadie de ustedes? Profe, la verdad es que no sé qué es. O sea, superstición. Ajá. Una de las supersticiones es cuando crecen en cosas, por ejemplo, eh, que te han contado, que te han dicho por un miedo. Por ejemplo, una superstición es así, ¿no? Digamos, a mí de niño, mi abuelo me decía que cuando saliera un arco iris, no lo señalara con el dedo. ¿Por qué? Pues porque me iban a salir granos, ¿no? O otra superstición que era muy común en mi infancia era de que si estábamos comiendo, así terminábamos la comida, entonces decían, no, échate, si te vas a parar, échate un grano de sal en la boca. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque si no, se te va a hacer chueca, ¿no? Entonces, pues uno, o sea, eso no existe, eso no pasa, ¿no? O otra que era clásica de cuando éramos niños, era de que son supersticiones que se están quedando, ¿no? Así de que no le alces la mano a tu mamá, por ejemplo, ¿no? Así de que le dieras, le tocaras a tu mamá, porque entonces la mano se te iba a caer y se te iba a secar, ¿no? Otra superstición es de que no pases por abajo de las escaleras porque vas a tener mala suerte, o que si rompes un espejo vas a tener 7 años de mala suerte. O sea, todas esas son supersticiones, ¿no? Y a la fecha, por ejemplo, yo tengo dos, después de tanto así cosas que uno sabe y todo, a mí me quedan dos supersticiones que se me hacen simpáticas incluso. Una, que superstición que todavía tengo, es la de que cuando yo estornudo, o sea, cuando uno estornuda así de la nada, por cualquier cosa, uno piensa que es que porque alguien se está acordando de uno, ¿no? Entonces, esa es una superstición. Y la otra superstición que tengo es que siempre que me subo a un avión, nunca me tomo una foto, ¿no? O sea, no me tomo una selfie, nada, ni tomo. Hasta que ya llego a donde voy y ya aterrizó el avión, entonces ya tomo una foto, ¿no? Pero antes de salir y todo eso, jamás lo hago. ¿Ustedes qué supersticiones tienen? No, pues ninguna, yo ¿No soy muy, tienes? Eres, muy científico. eres muy científico, sí, 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 ya lo noté, tienes una mente muy A mí científico. hace mucho, profe, se me Ajá, rompieron, bueno, a mí me hacían creer que, o sea, si te rompía, o sea, si se rompió un vidrio o un espejo, creo que eran 7 años de mala suerte. 7 años. Entonces se me rompieron dos espejos el mismo día y me dijeron que pues ahora ya tenía 14 años de 14 mala años, ¿no? suerte. Sí, 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 y uno vivía aterrorizado con eso. Bueno, les cuento otra peor. Ahora yo creo que a ustedes ya no les pasa, ya no les ha tocado vivir eso, pero aún con WhatsApp. Resulta que antes existían las famosas cadenas, estas cadenas de ayuda, ¿no? Y manda el mensaje, porque si no mandas el mensaje, te van a caer la maldición, ¿no? Y si la mandas, te va a caer la bendición y vas a tener dinero y cosas así. Entonces ya ven que en WhatsApp circula mucho eso, ¿sí? De que envía este mensaje a 7 personas y te va a ir muy bien y cosas así.
Bueno, creo que ya no pasa, pero antes era un poco al principio. Pero antes eso era en la realidad. Entonces tú de repente, no sé, abrías la puerta de tu casa, y yo me acuerdo mucho de chico, ¿no? Que abría la puerta de la casa y veía cartas, una carta abajo de la casa, y esa carta, entonces así, la quería, el que la recibía la quería quemar, ¿no? O sea, la agarraba, la quemaba y ni siquiera la abría. Entonces un día yo veo que alguien mete una carta y oigo que se echa a correr. Entonces abro rápido antes de que mi mamá abriera la puerta. Entonces veo la carta, la abro y entonces decía algo como, esta cadena comenzó en París y la persona que la hizo le fue muy bien en la vida y todo ese asunto. Entonces, haz 7 cartas y mándaselas a 7 personas y si no lo haces te va a caer la maldición de que te vas a quedar pobre y se te van a morir personas, o sea, las maldiciones del mundo, ¿no? Entonces, yo la estaba leyendo y mi mamá llega, la ve, me ve con la carta y bueno, se moría, ¿no? O sea, se moría así de que, ¿cómo la leíste? Y me hizo escribir 7 cartas iguales, con las mismas, y en las noches ir a la casa de los vecinos a aventarlas abajo de las puertas, ¿no? Imagínense cómo era la superstición de dura, ¿no? Era realmente muy fuerte el asunto. Qué bueno que a ustedes no les ha pasado nada, ya no Ya, les yo pasa. tengo una maestra. Viene. Y me acordé de, bueno, es de cuando era chiquito, Ujú. digo, he visto que mucha gente le pasa de que si no te tapabas con las cobijas, te iba a llegar un demonio y te iba a llevar o iba a llegar un monstruo. Yo me acuerdo que Ajá, cuando era ajá. chiquito pensaba que si no me tapaba con las cobijas, iba a llegar un monstruo y me iba a llevar o me iba a comer. Y por eso siempre me tapo. Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí, exactamente. Es una superstición muy, usual. En los pueblitos es donde la gente es más supersticiosa, ¿no? Hay una que es clasiquísima, seguramente sus papás la conocen, esa de la sal. O sea, que tú estás en una mesa comiendo con otras personas y a alguien le dices, oye, pásame la sal. Y entonces así es como nunca le des la sal así a alguien del frasquito a frasquito, ¿no? Que te lo tomen con la mano, sino más bien lo que hace mucha gente es agarra el frasquito y te lo acerca y luego quita la mano, ¿no? Pero no te lo da así, porque entonces la idea es de que te contagia su mala suerte, ¿no? Entonces, esas son las supersticiones, son muy arraigadas en la gente, ¿no? Muy bien, entonces de aquí es un poco queda claro, ¿no? Como el saber científico se enfrenta contra estas cosas. O sea, porque ¿cómo desmientes esto? Pues solo con la ciencia. Pues entonces vámonos para acá, ¿no? Entonces vámonos con esta aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo va a comenzar o cómo entendemos históricamente el Renacimiento cuando empezó? Pues empieza con algo que nosotros llamamos la caída de Constantinopla. Entonces, la caída de Constantinopla era la ciudad más importante, aquí la vemos, era la ciudad más importante en este momento de Europa. Y de aquí salían muchos comerciantes, muchos que ya habían dejado sus feudos y que tenían burgos, salían a comerciar con China o con la India, ¿no? En este caso, o con África. Entonces van a llegar, en este caso, los turcos, aquí los otomanos, el Imperio Otomano, y va a tomar esta ciudad. Y entonces le cierran así de plano, de cambiarle de color, le cierran la frontera. Entonces así los europeos quedan encerrados ahí en su frontera. Entonces ya no pueden pasar por aquí para ir a comerciar para acá, ya no pueden comerciar para acá, ya no pueden ir a ningún lado, ¿no? Y entonces esto va a hacer que los mismos burgueses vayan a tratar de buscar nuevas rutas comerciales, nuevas formas de salir. Entonces, obviamente, eso va a hacer que vayan a empezar, digamos, a que la gente salgan como Cristóbal Colón o que surjan otros personajes que van a salir y van a ir a viajar. Entonces, déjenme aquí, nos vamos aquí a la Profe, imagen. creo que Deme. por ese acontecimiento Ujú. Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? Exactamente por eso. Entonces, como Europa quedó aquí cerrada,
Ajá, por aquí la ciudad. Entonces, obviamente los burgueses dijeron, necesitamos llegar a la India, ¿no? Y necesitamos buscar una nueva ruta para llegar a la India. Entonces, empezaron a promover a ingenieros, todas estas profesiones existían, pero aquí se hicieron profesionales. Por ejemplo, se inaugura la primera universidad, ¿no? Que es en Bolonia. Y bueno, ella ya existía un poco antes de esto, pero se le empiezan a crecer y empiezan a crecer otro tipo de escuelas, escuelas para preparar ingenieros, marinos, banqueros, administradores, todo ello, porque se dan cuenta que necesitan prácticamente de esta gente especializada para, por ejemplo, construir barcos, leer los mapas, leer los mapas científicos, en fin, ¿no? Entonces, obviamente es como si ustedes estuvieran, imagínense que están encerrados en un cuarto con 10 personas y cada uno de los que están encerrados en ese cuarto se ponen de acuerdo, dicen yo sé esto, yo sé aquello, yo sé esto, y cada quien utiliza sus propias habilidades para poder encontrar una solución y salir de ese cuarto. Entonces lo mismo sucede en Europa, exactamente eso. Entonces se ponen todos los mercaderes y todos los burgueses, le pagan a gente, ¿no? Para que construya esto. Entonces, exactamente como dice Fer, de aquí es que llega Colón y descubre, en este caso, ¿no? Aquí América, pero vean todos estos, por ejemplo, Sebastián Elcano, ¿no? Le dio la vuelta, él llegó por acá y llegó aquí a la India, a Indonesia, donde era muy fuerte el comercio de las especias, ¿no? Como la pimienta y todas estas cosas. Y, por ejemplo, aquí Pedro Álvarez Cabral llegó acá, llegó de Portugal, ¿no? Llegó aquí a lo que es Sudamérica, ¿no? Cobot llegó de aquí a lo que es Florida. Y Magallanes, en este caso, le dio la vuelta a la Tierra, le dio la vuelta. Y entonces con esto se descubrió que se cae el segundo mito, el de que la Tierra era plana, y entonces ahora se dan cuenta que la Tierra es, en este caso, la Tierra es redonda, a pesar de que ya los griegos sabían, los mismos griegos sabían que la Tierra era redonda, ¿no? Aristóteles ya había demostrado que la Tierra era redonda, pero por el pensamiento medieval lo ocultó durante mucho tiempo. Entonces aquí se redescubre y entonces cae el segundo gran mito, ¿no? De que la Tierra es plana. Y a pesar de todo esto, ¿no? Todavía hay gente en la actualidad, por ejemplo, el 2% de los norteamericanos, de la gente de Estados Unidos, cree que la Tierra es plana. 2% de la gente. Imagínense, ¿no? En Europa se hacen ahora todavía algún tipo de presentaciones o se hacen convenciones de gente, bueno, antes del COVID, ¿no? Antes del COVID, sobre gente que piensa que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, tiene sus cosas, ¿no? Curiosas ahí. Muy bien, entonces este mapita nos simplifica cómo la gente salió, ¿no? Y tuvieron que buscar. Pero el otro gran mito, ¿se acuerdan cuál era el otro gran mito? De que la Tierra era el centro y entonces que el Sol era el que le daba la vuelta. Entonces, personas y con pensamiento científico como Kepler, Copérnico, Galileo van a plantear lo opuesto. Van a descubrir a través de las matemáticas, la observación y sobre todo con el telescopio de Galileo, se van a advertir que no, que el Sol realmente es el que está aquí en el centro, como lo vemos, y que los planetas, en este caso, son los que giran alrededor. Entonces, obviamente esto cambia también toda la perspectiva. O sea, si se fijan, son tres cosas tan grandes que cambian. Entonces, es muy fuerte para la gente aceptar estos cambios. Entonces, van a ser cambios que van a ser poco a poco, ¿no? Entonces, ahí Galileo, ¿no? Inventa el telescopio y Galileo, obviamente, comprueba lo que estos otros dos personajes, Kepler y Copérnico, habían descubierto prácticamente con las puras matemáticas. También se descubre este hombre, Guillermo Hervey, o William Hervey, descubre que la sangre circula, ¿no? Porque tampoco se pensaba que la sangre circulaba. Se pensaba, por ejemplo, ustedes saben por qué viene la cuestión de que los monarcas piensan que la sangre es azul,
por qué piensan que son de sangre azul? ¿Alguien tiene alguna idea, una teoría? Tal Yo, vez por las venas. Ajá, sí, sí, pero ¿por qué, Valeria? Pues ya tienes casi la respuesta. Bueno, por su color, ¿no? Porque en la pielecita pues como que se ven como Ajá, verdecitas azules. pero ¿a quién se le notarían más? A una A los persona, blancos, obviamente. a una persona muy blanca, exactamente. Entonces, como estos reyes no salían a tomar tanto el sol y todo, y eran muy pálidos, entonces las venas obviamente se les veían color azul. Si uno se jala así la piel, entonces ahí se le ven. Entonces, sí, pensaban que su sangre era azul. Entonces, Guillermo Harvey, no, descubre que no es así, descubre que la sangre tiene esto que vimos en biología, el sístole y el dístole, que circula, ¿no? Que hay un movimiento de la sangre. Entonces, obviamente, también se acaba el mito de la sangre azul de los reyes, ¿no? Este es súper importante. Y a este hombre que ya habíamos visto, que vimos en física, Isaac Newton, como sin salir o saliendo muy pocas veces de su pueblo y sin salir de la isla de Bretaña, pues logró hacer en este caso, leyes universales, leyes que rigen en el mundo conocido, ¿no? Isaac Newton. Digamos que Isaac Newton es heredero de toda esta experiencia. Y en el arte también es súper interesante porque en el arte se va a reflejar mucho de este pensamiento renacentista. El Renacimiento entonces trata de que la ciencia o lo que se conoce como apenas la incipiente ciencia, como también el arte, vayan de la mano, o sea, vayan juntos. Esa es una cuestión muy interesante, o sea, que no sean cosas separadas. Entonces, los artistas en realidad eran, por ejemplo, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, ¿no? Ucelo, todos estos artistas no nada más eran grandes, tenían grandes talentos para el arte, sino también estudiaban, eran matemáticos, estudiaban cosas de física, aunque no se conocían así como tal las materias, pero las entendían, botánica, ¿no? Astronomía, en fin, o sea, eran tipos que le sabían. Entonces, por ejemplo, el cuadro más Profe, interesante, dime, Fer, ¿le puedo comentar algo? adelante, viene. Cuando dijo lo de los artistas, mi niece Ujú. me hizo aprendérmelo los artistas, pero dice que es más fácil si te aprendes los nombres de las tortugas ninja, Pues sí, porque así claro, normalmente se llaman. exactamente. De hecho, en la historia de las tortugas ninjas es que el que las crea o el que hace que muten es un ferviente fan del arte renacentista. Entonces era Donatello, Rafaelo, Miguel Ángelo y Leonardo, ¿no? Que son las tortugas ninja, ¿no? Entonces sí, pues son estos prácticamente. Ujú. Y entonces, este es el cuadro más representativo de, cuando hablamos del Renacimiento, este es el cuadro más representativo. Es un cuadro chiquito, ¿no? Es un cuadro que mide lo que me diría una pantalla de computadora, es muy chiquito, está muy resguardado, ya lo han robado, se lo han robado, está ahí en París y la gente se amontona, ¿no? Para verlo y todo, y uno para tomarse la selfie con este cuadro. Pero este cuadro, vean, uno piensa que está así y la Mona Lisa es muy interesante por la sonrisa. Este es ahorita vamos a ver otras cosas más importantes de ella, pero vean, aquí su sonrisa es lo que le da el tema. El tema es prácticamente el enigma femenino, es decir, porque nadie puede describir cómo es la psicología, el pensamiento o que es una mujer en este caso, y lo mismo por eso decimos, ¿no? ¿Por qué se ríe la Mona Lisa? No lo sabemos, es el enigma femenino. Entonces, cuando Leonardo la hace, aplica una técnica que se llama la proporción áurea, esta, ¿no? Es decir, que todas las cosas nos dice que están en proporción de 1.618. Entonces, todo, y se va haciendo esto va creciendo en 1.18, 1.18, 1.18, y así va creciendo y se hace la proporción áurea. Entonces, vean, si partimos de la nariz, ¿no? Vean a dónde nos lleva y está en todas partes del cuadro. Si partimos de acá, nos lleva para acá, en el rostro, partimos de acá. O sea, todo el cuadro está hecho con base en matemáticas. No es un cuadro que esté hecho a la ligera. O sea, es un cuadro que tiene una
planificación previa. De hecho, todos los cuadros. El hombre del Vitruvio, por ejemplo, aquí que lo vemos, tiene esta proporción, aunque aquí está un poco muerto de risa y mareado, este tipo, pero vean toda la proporción matemática que tiene, ¿no? O sea, les digo que no son cuadros y no son proporciones que solamente se hacen a la ligera, porque querían, en este caso, redescubrir el cuerpo, ¿no? El cuerpo del ser humano. Entonces ahí vemos, también tiene la proporción áurea el hombre del Vitruvio, ¿no? Y ahí tenemos un panda que también sale un poco de la proporción, ¿no? Áurea. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son? Este es un cuadro de Leonardo da Vinci, muy bien, también, sin la pelotita, pero es un cuadro de Leonardo. Entonces, el arte renacentista es muy admirado, sobre todo porque crea esta cuestión, ¿no? La proporción áurea, ¿no? Tiene esquemas muy simétricos, los cuerpos tienen volumen, ¿no? Y tienen un color que los cuadros anteriores, los cuadros medievales no tenían. Y sobre todo porque los hombres ya no son cuadros sobre Dios, ¿no? O sea, si vemos a Dios, si vemos cuadros de dioses, ya los dioses son, en este caso, muy humanos, muy humanizados. Y aparte los renacentistas también redescubren el arte griego y romano y tratan de que su arte sea muy parecido a él, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos este cuadro, este es uno de los cuadros más famosos que está ahí en una pared, en una pequeña capilla en Milán, que se llama La Última Cena. Entonces, si se fijan en el cuadro, este es, no, ojo, este no es un cuadro religioso, no tiene nada que ver con la religión. Más bien este cuadro lo que está representando es un momento dramático en la vida de Cristo. Es decir, ¿cuál es ese momento dramático? Que Judas, que es este, lo va a traicionar, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en ese cuadro, ¿no? Está anunciando que Judas lo va a traicionar. Aquí tiene el dinero, vean, aquí lo hacemos un acercamiento. Aquí tiene el dinero, aquí tiene las monedas de oro y vean la mirada de todos, ¿no? Todas las miradas en donde coinciden todas las miradas. Esta se piensa que es María Magdalena, aunque es más teoría, es como una teoría de la conspiración esto, de pensar que esta es María Magdalena, pero vean, todos voltean, ¿no? Todos voltean ahí. Ahora, si vemos cómo se hizo este cuadro, vemos que es un cuadro también hecho con una perspectiva. Si se fijan, todas estas líneas que están aquí, déjame ponerle aquí un poquito la luz aquí, todas estas líneas aquí coinciden y el punto de fuga es la cabeza de Cristo. Todos los puntos, todas las líneas están ahí. Esta parte de que está aquí atrás, en el marco, es lo que representaría el aura, ¿no? Esta cuestión que tienen los santos, que tienen aquí en la cabeza, ¿no? Y que la representan ahí. Y si se fijan, todas las miradas y todos los personajes están en la misma línea, ¿no? Pero todo cae en la cabeza de Cristo. Y aquí vemos otra perspectiva, vean cómo todo cae ahí y todo está totalmente simétrico. Entonces, este cuadro, antes de hacerlo, pues tuvo que hacer todo un estudio matemático de perspectiva, ¿no? ¿Ya se fijaron? Ahora vemos este otro cuadro. Este cuadro, también renacentista, se llama la Primavera, es de Botticelli, y es un cuadro muy simpático porque tiene mucho movimiento. Entonces, aquí fusiona creencias católicas con creencias de los griegos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a mensajero, a un heraldo, ¿no? Y tenemos a Mercurio aquí, en este caso, un heraldo acá. Acá tenemos a Florencia. Florencia es esto. Este es, digamos que la diosa, es la virgen. Aquí tenemos a Cupido en la parte de acá arriba. Y este es el aura, ¿no? Por eso esta es la divinidad. Y este es el aura. Y aquí tenemos a las tres ninfas, ¿no? Que es Agria, Talia y Eufrosina. Entonces, nada más ya vamos a terminar. Entonces, nada más vean cómo este cuadro tiene mucho movimiento. Entonces, el movimiento entra por acá, baja por acá, llega a la mano, sube, vean, síganlo aquí la cabeza, sigue aquí, cubre todo esto, el cupido, baja por la mano, llega acá, crea este movimiento aquí en la cabeza, baja por aquí, se inunda, llega acá, baja aquí, entra por aquí, sale y sale por acá, ¿no? Ese es el movimiento del cuadro. Entonces, es un cuadro que tiene mucha movilidad, es simpático, tiene muchos simbolismos y es un cuadro bastante apreciado. Pero también el autor
Botticelli tuvo que hacer mucho esto. Ya para ir terminando, esta es La Piedad, este es de Miguel Ángel, y es un cuadro que en apariencia nosotros lo podemos ver así y decimos, bueno, ¿qué hay, no? O sea, ¿por qué es tan importante? Vean, todo esto es mármol, ¿no? Entonces, al mármol, y vean las telas aquí de la ropa, bueno, pues parecen realmente tela, ¿no? Pero es mármol. Pero también el cuadro tiene, vean, está hecho en proporción, en este caso, aquí triangular, ¿no? Para que no se pierda, y el cuerpo de Cristo aquí en forma que rompe el ángulo, ¿no? Entonces tiene todo un estudio para terminar de hacer. Muy bien, bueno, pues con esto vamos a terminar hoy con este cuadro y mañana continuamos. Mañana tenemos examen, mañana vamos a hacer, vamos a empezar con los cuestionarios y vamos a empezar con ello, ¿sale? Muy bien, pues espero les haya gustado y nos vemos mañana igual a las 5. Sí, maestro, hasta luego. Nos vemos, bye bye. Hasta luego, profe. Bonita Hasta- tarde. Gracias igual para ustedes.